Perfil del supervisor escolar. Extraído del documento Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar. La supervisión escolar que queremos. El perfil de la supervisora o el supervisor escolar describe a través de dominios, criterios e indicadores la labor que se espera del trabajo cotidiano de este personal, considerando los planteamientos que se desprenden de la nueva legislación en materia educativa y las condiciones en que se encuentran las escuelas de educación básica. En su conceptualización se considera lo mejor de la tradición educativa mexicana, en la que la supervisión escolar se constituye en una pieza clave para asegurar que se brinde el servicio educativo, para que todas las niñas, los niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación y alcancen un desarrollo pleno. El perfil corresponde a una visión de la función de supervisión escolar, ya sea jefe de sector, supervisor o jefe de enseñanza, de los diferentes niveles, modalidades educativas y servicios de la educación básica, enfocada a la atención personal, humana e integral de los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura. Del mismo modo, reconoce que la función de supervisión escolar demanda un gran compromiso profesional y ético por favorecer que las escuelas sean espacios donde las niñas, los niños y adolescentes mejoran sus habilidades, conocimientos y actitudes conforme a lo señalado en el currículo vigente y se desarrollan de manera integral en un ambiente de equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Esto exige una supervisora o un supervisor que conoce, asume y promueve en las escuelas y los espacios educativos a su cargo los principios éticos, fundamentos legales y finalidades de la educación establecidos en la normativa educativa vigente, que despliega en sus relaciones con los directivos, las maestras y los maestros, las comunidades sociales y las familias, respeto, empatía, comunicación y confianza que favorecen la construcción de perspectivas comunes sobre los proyectos de las escuelas y la zona escolar. Asimismo, es un profesional que participa en procesos de formación, actualización y superación profesional. El perfil de la supervisora o el supervisor escolar que queremos en la nueva escuela mexicana es el de una autoridad cercana a las escuelas bajo su responsabilidad, que conoce las características del personal directivo y docente y del contexto en que se ubican las escuelas a su cargo, que contribuye a la comprensión e implementación de las políticas educativas y es un agente clave para propiciar que directivos y docentes paulatinamente hagan suyos los procesos de innovación y transformación de la escuela. Asimismo, reconoce que la cultura escolar es clave para los procesos de cambio, por lo que se preocupa por identificar los principales rasgos de la organización y el funcionamiento de las escuelas y favorece el trabajo colaborativo, la reflexión, el diálogo, el intercambio de saberes y experiencias y el establecimiento de compromisos a nivel individual y colectivo, centrados en la mejora consistente y sostenida de los logros en el aprendizaje de los alumnos en todas sus escuelas. Además, el perfil refiere a una supervisión escolar dispuesta a apoyar a los directivos y colectivos docentes en las distintas acciones encaminadas a mejorar las prácticas educativas. Estimula en los directivos, maestras y maestros el incremento continuo de su profesionalización. Genera las condiciones educativas para propiciar mejores prácticas docentes y directivas. Gestiona con otras autoridades
instituciones, familias y comunidad para que las escuelas a su cargo cuenten con condiciones necesarias para apoyar el aprendizaje y bienestar de los alumnos, así como responder a las transformaciones y desafíos de la educación actual. Dominio 1. Una supervisora, un supervisor escolar que asume su quehacer profesional apegado a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este dominio considera que la supervisora o el supervisor escolar debe manifestar, a través de su responsabilidad en el trabajo de las escuelas, un alto compromiso con las niñas, los niños y adolescentes, sus familias y comunidades para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación que tienen todas las personas, considerando la diversidad cultural, lingüística y regional de nuestro país, y que su ejercicio pleno contribuye al bienestar y desarrollo integral de los individuos, así como a la transformación social del país. La supervisora o el supervisor escolar debe velar porque en todas las escuelas que están bajo su responsabilidad, los alumnos ejerzan este derecho al ofrecerles un servicio educativo que brinde oportunidades para el logro de aprendizajes relevantes y duraderos, así como la preservación, el enriquecimiento y la difusión de la diversidad cultural y lingüística como patrimonio cultural de ellos y la comunidad. El dominio refiere a que la supervisora o el supervisor escolar guíe su desempeño profesional de manera honesta, eficiente, responsable e íntegra, orientado por el derecho y bienestar de los alumnos y al bien común en general, es decir, que realiza su trabajo con un alto espíritu de servicio, profesionalismo e interés público. El dominio incluye las capacidades de la supervisora o el supervisor escolar para reconocer que la escuela y la supervisión escolar pueden contribuir al desarrollo de espacios educativos propicios para el establecimiento de acuerdos que guíen el trabajo educativo, basados en el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y la normativa vigente. De igual forma, el dominio considera la disposición de la supervisora o el supervisor escolar para superarse profesionalmente, de manera constante, como parte de su identidad de líder académico. De ahí que el interés genuino por el desarrollo de conocimiento, las habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio de su función y la capacidad para atender los desafíos propios de su labor cotidiana constituyen un detonador para contribuir desde la supervisión escolar en educación básica al cambio social del país. Criterio 1.1. Asume en el ejercicio de su función el valor de la educación como un derecho de todas las niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejora social del país. Indicador 1.1.1. Considera en el ejercicio de su función los principios filosóficos, éticos y legales que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, y que contribuyen a disminuir las brechas de desigualdad. 1.1.2. Asume el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa vigente y en el marco de una gestión educativa que aspira a que las escuelas brinden un servicio educativo de excelencia, con las mismas oportunidades para que todos los alumnos estén motivados a participar y aprender. 1.1.3. Atiende el principio del interés superior de las niñas, los niños y adolescentes al garantizar que en las escuelas a su cargo se asuman formas de actuación orientadas al cuidado de la integridad de los alumnos. 1.1.4. Asume con responsabilidad social y compromiso ético el establecimiento de condiciones para que en las escuelas a su cargo prevalezca una cultura centrada en la formación de ciudadanos críticos comprometidos con la construcción de un país solidario, intercultural, respetuoso de los derechos humanos y protector del medio ambiente. 1.1.5. Se compromete con acciones orientadas a garantizar
que las niñas, los niños y adolescentes que asisten a las escuelas a su cargo reciban una atención educativa en su lengua materna y en contextos específicos en una segunda lengua. 1.2. El criterio 1.2 impulsa que en todas las escuelas se establezcan relaciones interpersonales, armónicas y pacíficas, centradas en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. Indicador 1.2.1 se relaciona con las comunidades escolares de los planteles de manera empática, respetuosa, imparcial y justa. Indicador 1.2.2 desarrolla estrategias para que en las escuelas se fomente una cultura basada en la convivencia armónica, la inclusión y el aprecio a la diversidad en sus diferentes expresiones. Indicador 1.2.3 gestiona los conflictos interpersonales que se presentan en la convivencia diaria entre los integrantes de las comunidades escolares, con base en el diálogo, la normativa vigente y los protocolos de actuación existentes. Indicador 1.2.4 fomenta, en coordinación con los directivos, el desarrollo de estrategias culturalmente pertinentes para el establecimiento de acuerdos y la solución pacífica de conflictos, en un marco de respeto a los derechos humanos y la normativa educativa vigente. Criterio 1.3 asume su responsabilidad por capacitarse, actualizarse y superarse profesionalmente para fortalecer su práctica y contribuir a la mejora educativa. Indicador 1.3.1 se compromete con su formación permanente conforme a sus necesidades profesionales, así como a los retos que implica el acompañamiento pedagógico y la gestión educativa. Indicador 1.3.2 utiliza los avances de la investigación educativa y científica que se vinculan con el ejercicio de su función, así como las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, como referentes o medios para el análisis, la comprensión y mejora de su práctica. Indicador 1.3.3 fomenta el aprendizaje profesional a través del diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión conjunta con sus colegas, personal directivo y docente de las escuelas, sobre los temas relacionados con la gestión escolar, la asesoría y el acompañamiento pedagógicos, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje. Segundo dominio, una supervisora, un supervisor escolar que conoce las políticas educativas vigentes y la cultura que prevalece en los planteles a su cargo para orientar la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa. Este dominio contempla los conocimientos y las habilidades que toda supervisora o supervisor escolar debe desarrollar para el logro de un servicio educativo de excelencia. Refiere a que la supervisora o el supervisor escolar cuente con un conocimiento amplio de la política educativa vigente, contenida en distintos documentos normativos nacionales e internacionales a los que México está suscrito, y que dan marco para la actuación en materia educativa y avanzar hacia una educación de excelencia, que considera la diversidad cultural, lingüística, social, geográfica y de grupos en situación de vulnerabilidad en el país. Asimismo, el dominio considera los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que la supervisora o el supervisor escolar despliega para acercarse a las escuelas y con ello conocer y comprender sus costumbres, la organización y funcionamiento, las creencias, expectativas y el trabajo cotidiano, entre otros aspectos, que se comparten entre sus integrantes y hacen que cada escuela sea única, a fin de poder colaborar desde su ámbito de responsabilidad en la construcción de un mejor espacio educativo. En este sentido, se espera que la supervisora o el supervisor escolar se asuma como alguien cercano a las escuelas y a sus comunidades, atento a sus preocupaciones y dispuesto a escuchar y comprender las situaciones que enfrentan. Esto le demanda claridad pedagógica y curricular,
para orientarlas conforme a sus condiciones particulares y a las características sociales y culturales del entorno. En este sentido, el dominio destaca las capacidades que la supervisora o el supervisor escolar emplea para hacer uso de la información que obtiene de las escuelas como herramienta para impulsar a su personal directivo y docente hacia la construcción de una perspectiva clara, precisa, ambiciosa y posible de lograr sobre la escuela que desean, que los motive a mejorar su quehacer educativo de manera permanente, de dirección y congruencia a las labores educativas. Criterio 2.1. Comprende el sentido e importancia de las políticas educativas relacionadas con la equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia para orientar procesos de mejora educativa. Indicador 2.1.1. Conoce las normas, planes, programas, estrategias, lineamientos y criterios que regulan y orientan la educación en el país, así como los principales aportes de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito, para garantizar un servicio educativo con equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Indicador 2.1.2. Identifica los aspectos centrales del currículo de educación básica vigente, que han de sustentar las decisiones orientadas a la mejora de las prácticas de gestión y de enseñanza. Indicador 2.1.3. Genera estrategias para analizar con el personal de las escuelas las disposiciones de política educativa y su aplicación en los planteles de acuerdo a su contexto. Criterio 2.2. Conoce los principales rasgos de la cultura escolar y la diversidad social, cultural y lingüística presentes en los planteles para ofrecer un servicio de asesoría y acompañamiento cercano, oportuno y de excelencia. Indicador 2.2.1. Identifica las condiciones, características sociales, culturales y lingüísticas, logros y necesidades de las escuelas que le permiten realizar una gestión educativa pertinente y flexible. Indicador 2.2.2. Identifica rasgos relevantes de las prácticas de gestión escolar y enseñanza, y su relación con la atención de las características, ideas, emociones y necesidades de los alumnos, así como con el logro de los propósitos educativos. Indicador 2.2.3. Comprende las características, trayectorias y formas de colaboración de directivos y maestros de las escuelas, a partir de la revisión documental, la observación, el diálogo con ellos y las opiniones de los alumnos y sus familias. Indicador 2.2.4. Reconoce tradiciones, creencias, prácticas y rutinas pedagógicas y de gestión de las escuelas y su influencia en el trabajo educativo. Criterio 2.3. Orienta el trabajo de los planteles hacia la construcción de una perspectiva compartida de mejora educativa. Indicador 2.3.1. Tiene altas expectativas sobre el trabajo que se realiza en las escuelas como espacios de aprendizaje y de excelencia educativa. Indicador 2.3.2. Impulsa que el personal directivo y docente de las escuelas compartan una perspectiva sobre el trabajo educativo alentadora, positiva y posible, que dé dirección y motive su labor hacia el máximo logro de aprendizaje de todos los alumnos. Indicador 2.3.3. Asegura que el personal directivo y docente de las escuelas orienten su labor hacia la mejora permanente de su organización y funcionamiento y del trabajo en el aula. Tercer dominio. Una supervisora, un supervisor escolar que favorece la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la formación integral de los alumnos. Este dominio abarca el conjunto de saberes que la supervisora o el supervisor escolar pone en práctica para impulsar la transformación y mejora de las escuelas. Para lograrlo, asegura que las escuelas cuenten con las condiciones indispensables para su funcionamiento regular, basado en la normativa vigente y en los propósitos educativos a alcanzar.
y plasmar en un plan de trabajo de la supervisión escolar las metas, objetivos y acciones a alcanzar en las escuelas, enfocado en conseguir su transformación y mejora educativa. Los saberes que la supervisora o el supervisor escolar requiere para fomentar la mejora escolar implican tener claridad sobre cómo apoyar para que los directivos escolares comprendan en qué consisten los procesos de mejora y transformación escolar y logren plasmarlos en su programa escolar de mejora continua, con la certeza de que los enfocan a aspectos prioritarios del aprendizaje y bienestar de todos los alumnos, al tiempo que avanzan en la construcción de la nueva escuela mexicana. Considerando lo anterior, el dominio aborda los saberes profesionales que la supervisora o el supervisor escolar debe desplegar en el desarrollo del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica, SAE por sus siglas, centrado en impulsar la mejora de las prácticas pedagógicas y de gestión escolar en las escuelas a su cargo para favorecer la formación integral y el logro de los aprendizajes de los alumnos. En este sentido, entre los planteamientos del dominio se consideran las habilidades que la supervisora o el supervisor escolar emplea para impulsar en las escuelas una cultura de colaboración basada en un diálogo respetuoso, permanente y abierto entre directivos, maestras y maestros, y entre estos y la supervisión escolar, centrado en la mejora de las prácticas de enseñanza y en las situaciones que enfrentan los alumnos en el aprendizaje. De este modo destacan las capacidades de la supervisora o el supervisor para favorecer que el personal directivo y docente tenga oportunidades de aprendizaje profesional, individual y colectivo en las escuelas. Criterio 3.1. Asegura, desde su ámbito de responsabilidad, las condiciones académicas, administrativas y técnicas para el buen funcionamiento de las escuelas. Indicador 3.1.1. Realiza acciones para garantizar la prestación regular del servicio educativo en las escuelas para que las niñas, los niños y adolescentes accedan a la escuela, permanezcan en ella y egresen de manera oportuna. Indicador 3.1.2. Da seguimiento sistemático al trabajo educativo del personal directivo y docente para asegurar que éste se centra en la formación integral de los alumnos conforme a lo establecido en el currículo vigente. Indicador 3.1.3. Fomenta la utilización honesta, responsable y adecuada de diferentes recursos de las escuelas, tomando como criterios centrales el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes y el máximo logro de aprendizaje de todos los alumnos. Indicador 3.1.4. Impulsa que el personal directivo y docente rinda cuentas acerca del funcionamiento y resultados educativos de las escuelas. Criterio 3.2. Impulsa procesos de transformación y mejora de las escuelas. Indicador 3.2.1. Elabora el plan de trabajo de la supervisión escolar centrado en lograr la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión que propician el máximo logro de aprendizaje en los alumnos. Indicador 3.2.2. Orienta a los directivos en el diseño, desarrollo y evaluación del programa escolar de mejora continua. Indicador 3.2.3. Impulsa el diálogo e intercambio de experiencias pedagógicas y de gestión y el trabajo colaborativo en las escuelas y entre ellas, como medios para propiciar la innovación pedagógica, la mejora de las prácticas directivas y docentes, y la formación integral de los alumnos. Indicador 3.2.4. Acompaña a personal directivo y docente de las escuelas en el desarrollo de estrategias orientadas a resolver los principales problemas educativos que enfrentan, así como fortalecer los logros y avances en la transformación y mejora educativa. Indicador 3.2.5. Asegura que los consejos técnicos de zona escolar y los consejos técnicos escolares sean espacios donde se comparten las buenas prácticas directivas y docentes, donde se genera
comparte y difunde conocimiento pedagógico, se fomenta el trabajo colaborativo y se establecen acuerdos y compromisos para la mejora educativa. Indicador 3.3. Impulsa el desarrollo profesional, individual y colectivo del personal directivo y docente de las escuelas. Indicador 3.3.1. Coordina la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en la inducción de los directivos, maestras y maestros de nuevo ingreso a la escuela y en la mejora constante de las prácticas docentes y directivas. Indicador 3.3.2. Promueve que personal directivo y docente ejerzan su derecho a la actualización, capacitación y formación conforme a sus necesidades profesionales e institucionales. Indicador 3.3.3. Fortalece el ejercicio profesional propio, así como del personal directivo y docente, al implementar y apoyar estrategias participativas, creativas e innovadoras en las escuelas. Indicador 3.3.4. Impulsa, a través de distintas acciones, en correspondencia con las autoridades educativas, el desarrollo profesional de directivos y colectivos docentes de las escuelas. El cuarto dominio. Una supervisora, un supervisor escolar que se vincula con autoridades educativas, diferentes instancias de apoyo, comunidades y familias para que contribuyan a la transformación y mejora de las escuelas. Este dominio refiere a los conocimientos, las habilidades y destrezas que la supervisora o el supervisor escolar pone en práctica para vincularse con las autoridades educativas, instancias de apoyo a la educación, las familias, así como las comunidades en donde se ubican las escuelas, a fin de contribuir a que éstas fortalezcan su labor educativa. Esto implica que la supervisora o el supervisor escolar utilice mecanismos adecuados de información, diálogo y colaboración con las autoridades educativas, con la intención de que posibiliten mejorar las condiciones de las escuelas para prestar un servicio educativo de excelencia. Asimismo, el ejercicio de la función de supervisión escolar exige habilidades para identificar y gestionar el apoyo de diversas instancias, instituciones, organismos o dependencias en el trabajo educativo de las escuelas y en la formación integral de las niñas, los niños o adolescentes, según las necesidades o demandas expresadas por las propias escuelas. El dominio alude también a la capacidad de la supervisora o el supervisor escolar para lograr que escuela, familia y comunidad sean espacios de aprendizaje. Para alcanzar este cometido, es necesario que establezca estrategias para que los colectivos docentes de las escuelas reconozcan las características del contexto social y cultural donde éstas se ubican e indaguen y comprendan de mejor manera las situaciones familiares y los retos que enfrentan las niñas, los niños y adolescentes en el logro de aprendizajes, a fin de favorecer que el plantel escolar sea un espacio abierto al diálogo y la participación. Así, el presente dominio alude a que la supervisora o el supervisor escolar reconoce que la colaboración de las familias, guiada por los directivos, maestras y maestros, es una parte fundamental de la labor educativa para lograr mejores aprendizajes, mayor seguridad y autoestima en los alumnos, y es un elemento invaluable que incide favorablemente en el logro de un mejor clima escolar, contribuye a reducir el fracaso y el abandono escolares, además de aumentar la satisfacción profesional de maestras, maestros y directivos. En tal sentido, en el dominio se considera fundamental que la supervisora o el supervisor escolar cuente con herramientas para impulsar la participación de la comunidad y las familias, al reconocer la importancia de su colaboración en la tarea educativa de la escuela, a la vez que favorece las interacciones entre los integrantes de la comunidad escolar, basadas en la empatía, el respeto y la asertividad. Criterio 4.1. Se vincula con autoridades educativas y otras instancias para favorecer la prestación de un servicio educativo de excelencia en las escuelas. Indicador 4.1.1. Colabora con las autoridades educativas e instancias que apoyan la tarea de las escuelas
para favorecer procesos de mejora en estas y asegurar los servicios educativos conforme a la normativa vigente. Indicador 4.1.2. Gestiona el apoyo de las autoridades educativas para la atención de las necesidades educativas de las escuelas, relacionadas con proporcionar una educación con equidad y de excelencia para todos los alumnos. Indicador 4.1.3. Rinde cuentas a las autoridades educativas en relación con los procesos de mejora en la enseñanza, el aprendizaje y el funcionamiento de cada una de las escuelas. Indicador 4.1.4. Solicita la intervención y el acompañamiento de otras autoridades o instancias para la atención de problemas, situaciones imprevistas o de emergencia en las escuelas, con base en la normativa y los protocolos de actuación vigentes. Indicador 4.1.5. Orienta a los directivos escolares en gestiones relacionadas con el apoyo de organizaciones sociales, instituciones comunitarias y dependencias, dirigidas a atender necesidades de los alumnos relacionadas con su formación integral, considerando la normativa vigente. Criterio 4.2. Favorece, desde el ámbito de su función, la colaboración entre la escuela y la comunidad en beneficio del trabajo educativo y el logro de aprendizajes de todos los alumnos. Indicador 4.2.1. Orienta a las escuelas acerca de la importancia de lograr que las comunidades donde están insertas participen en la labor educativa, así como de los mecanismos que lo pueden favorecer. Indicador 4.2.2. Asesora al personal directivo sobre estrategias orientadas al buen uso y aprovechamiento de los recursos y servicios de la comunidad que fortalecen el programa escolar de mejora continua. Indicador 4.2.3. Impulsa el conocimiento y la incorporación de la cultura, los recursos y aportes de las comunidades en el trabajo de la escuela para favorecer la formación integral de los alumnos. Indicador 4.2.4. Fomenta que las escuelas participen, conforme a su programa escolar de mejora continua, en proyectos formativos y sociales de la comunidad que contribuyen a preservar y promover sus rasgos culturales, lingüísticos y ambientales. Criterio 4.3. Promueve que las escuelas fomenten la motivación, participación, colaboración y compromiso de las familias en la labor educativa. Indicador 4.3.1. Apoya a las escuelas en el desarrollo de estrategias dirigidas a lograr la participación y colaboración de todas las familias en la tarea educativa. Indicador 4.3.2. Establece una comunicación asertiva y motivante con las familias de los alumnos y la comunidad en general, basada en la empatía, el diálogo, el respeto y el compromiso mutuo. Indicador 4.3.3. Fomenta que las escuelas conozcan las características, expectativas y necesidades de las familias y los alumnos, a fin de adecuar el trabajo educativo a sus circunstancias concretas. Muchas gracias por la atención prestada a este audio acerca del perfil del supervisor escolar, extraído del Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en la Educación Básica. Hasta pronto.